y por su enorme cobardía frente al martirio de un patriota, Carlos Manso, asesinado porque ella se niega a cumplir con su trabajo. Le pregunto, general Ricardo Trevilla, sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen que sublime es su nombre. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti
el Santo de Israel. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Hola, buenas noches. Qué placer que tenemos la dicha de volvernos a encontrar en nuestro espacio virtual de estudio bíblico hoy día martes 4 de noviembre del año 2025. Agradecidos por la misericordia divina de que estamos reunidos para estudiar la palabra de Dios, te invito a que demos alabanza y gloria a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret. Y digamos unidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante fuente de de vida, agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones, haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues esta noche tenemos una petición particular que creo todos en el corazón la sentimos, y es la urgente necesidad de que tengamos paz en nuestro país, que podamos sentir esa paz desde dentro de nuestro corazón, percibirla en nuestro entorno y poderla ofrecer a todos nuestros coterráneos, a todos nuestros semejantes en este hermoso país. En los últimos días hemos tenido muchos quebrantos, y la desesperanza y la lejanía de momentos felices vemos como que se nos está esfumando de las manos. Por lo tanto, le pedimos a Dios Padre, a través de Jesús de Nazaret, que nos ayude. Solamente Él, en su omnisciencia, en su sabiduría eterna, sabe lo que necesitamos, cómo y cuándo. Y Jesús de Nazaret está con su Espíritu Santo entre nosotros siempre, pero necesitamos con humildad todos pedirle a Dios su protección para nuestro hermoso país y que nos ayude a tomar las acciones necesarias para preservarla, esa paz, y podamos ofrecerle un mejor país a nuestros herederos, a nuestros hijos, a nuestros nietos,
a los vecinos con los que convivimos, a los miembros del barrio, de la colonia, de nuestra gran ciudad, de nuestro país. Que Dios nos escuche y nos ayude en este propósito. Por esa razón, volvimos a poner en el inicio de esta sesión el bello canto inspirado en los salmos que nos habla de esa agua que todos necesitamos, esa agua que es el Espíritu Santo y que se la pedimos encarecidamente a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret. Pues que así sea. Bueno, yo agradezco que tuviste la gentileza la semana pasada de esperar a que llegara el día de hoy para continuar con nuestro estudio de los milagros de Jesús y agradezco tu comprensión. Y retomando un poco lo que hemos hablado en las sesiones anteriores, hemos visto que la actividad taumatúrgica de Jesús, la palabra taumaturgia, va relacionada a la manifestación de signos sensibles. Y dentro de esos signos sensibles se encuentran los milagros. Los milagros estuvimos capitulando o recapitulando de que siempre tendrán fuente en Dios Padre, en Yahvé Dios para los judíos de aquellos tiempos de la primera alianza del Antiguo Testamento, y que estos milagros van a tener diferentes connotaciones. Vamos a poder ver que hay milagros en forma de curaciones, otras en forma de exorcismos, otros más de salvación, otros más sobre las fuerzas de la naturaleza, y hay muchos que llevan combinados más de uno de estas características. Pero en el fondo, pudiéramos resumir en tres palabras, que los milagros son carismas de curaciones. Carismas es el convertir una gracia en algo cotidiano, en algo frecuente, que nos permita vivir el carisma por siempre, que se conviertan en una actitud, en una conducta de nuestra parte. Y en el caso de los milagros de Jesús, por supuesto, estamos hablando de que el unigénito de Dios poseía todos los carismas de curaciones, por ser el Hijo de Dios, por ser asistido por el Espíritu Santo y porque, sobre todo, Él es la imagen de la misericordia de Dios, de su Padre. Por lo tanto, los carismas de curaciones afloraban en Él siempre. Sin embargo, quiero hacer notar, hemos visto dos particularidades de los milagros que Jesús llegó a hacer en su ministerio público. En primer lugar, que siempre hubo, antes de efectuar cualquier milagro, una petición de alabanza y gloria a su Padre. Punto número 1. En segundo lugar, que todo lo que él hizo fue por el poder de su Padre, por el poder de Dios. Y esto lo podemos aglutinar en que gracias a esas manifestaciones, una de las intenciones dentro de su ministerio público de Jesús era el lograr que la gente, punto número 1, creyera en él, que tuviera fe en él, y que en segundo lugar, de acuerdo al plan de salvación, lo fueran reconociendo
como el Hijo de Dios. Y ya como cosa aparte, su mesianidad. La mesianidad no tenía nada que ver con los milagros que él realizó, mas sin embargo, para toda la población judía de aquellos tiempos, pues eran manifestaciones portentosas. Esa palabrita de portentosa es un adjetivo derivado del griego que significa obras poderosas. Entonces Jesús hizo acciones portentosas y también hemos hablado de que era evidente la dinameis o la dinamis, esa fuerza que emanaba de su persona. Si a esto tú le agregas la, la palabra y la enseñanza que él daba, pues tenemos aquí todos los ingredientes necesarios para poder lograr el cometido por el cual fue enviado por su Padre en los tiempos de la plenitud, a enseñarnos el reino de Dios, a enseñarnos cómo vivir el reino de Dios desde este mundo y dentro del plan de salvación, cuando llegara su hora, a través de la donación voluntaria de su cuerpo y de su sangre, nos redimiera del pecado. Hago la mención, es decir, ¿por qué cuerpo y sangre? Debemos de recordar que en aquellos tiempos de la llegada de Jesús a este mundo, entre los judíos el concepto de sangre era el concepto de vida. En la sangre se manifestaba la vida. Por eso, dentro de sus ordenanzas, los judíos tienen prohibido ingerir o comer cualquier sangre o cualquier animal que tenga sangre en su contenido. Pueden comer las carnes que tienen autorizadas de animales, pero sin que haya el menor vestigio de sangre. Por ese detalle, repito, porque la sangre para ellos era sinónimo de vida. Por eso me atrevo a comentar que en la cruz, Jesús, en su donación voluntaria de su cuerpo y de su sangre, y por esa razón entendemos con mayor claridad el por qué en la última cena que conocemos nosotros, en esa cena que tuvo en unión de sus apóstoles, cuando comenzaba la pasión de nuestro Mesías y Señor, Él va a consagrar y a transformar pan y vino, que esto significa cuerpo y sangre. O sea, todo tiene su relación. Bueno, pero regresando al punto de los milagros, estamos ahorita recordando que dentro de las claves de la interpretación de los milagros, tenemos punto número 1, que Jesús es la extensión de la misericordia del Padre hacia todos nosotros de este mundo, por un lado. Por otra parte, que en el amor divino que viene de lo alto, que viene del cielo, que viene del Creador, Él desea la sanación de todos nosotros. Y el término de sanación es importante porque aglutina el término sanación, la curación y también el perdón de las culpas que pueda tener una persona. Y en su conjunto, al dar salud y al dar perdón, se logra una sanación. Y esa sanación es punto más que indispensable para poder lograr que cualquier enfermo pueda obtener la paz. Y al decir enfermo, ahí estamos en una sola palabra
reuniendo a los enfermos por carencias físicas, por dolencias, por traumatismos, por golpes, por lo que tú gustes, por malformaciones congénitas, por lo que sea, pero también a esos necesitados de paz, porque el enemigo de Dios, que al venir a este mundo Jesús de Nazaret se convierte también en enemigo del unigénito de Dios, el tentador, Satanás, el diablo, el maligno, Luzbel, llámale como tú quieras, pues él está en el mundo, estaba en el mundo desde antes que llegara Jesús en los tiempos de la plenitud. Y estaba porque fue lanzado del paraíso, bueno, no del paraíso, perdóname, porque el paraíso no existía todavía, del cielo estaba, de ahí fue lanzado el ángel que se rebeló y toda su hueste de seguidores, y por la soberbia y por el orgullo malentendido de ellos, quisieron parecerse ser iguales a Dios, pero Dios en su sabiduría no puede permitir esto, y por esa razón, pues fue eh, castigado y fue lanzado del lugar en donde reina la paz, que es en donde se encuentra Dios y donde está reunida la Santísima Trinidad. Desafortunadamente para nosotros, fue lanzado Luzbel y todos sus seguidores hacia la tierra, y aquí en la tierra se entronizó desde entonces, desde que llegó, y sus tareas fue el ir eh, insidiando, disuadiendo, comprometiendo la voluntad de los humanos para beneficio de sus cometidos, de sus perversos cometidos del maligno. Por esa razón, vemos que en las descripciones de la Biblia se refieren muchas ocasiones, muchísimas ocasiones, al tentador como el príncipe de este mundo. Y queremos hacer la aclaración de que príncipe de este mundo no es por una connotación de aristocracia, no es por un poder que ostente el heredero de un trono, en este caso de Satanás. No es que él tenga potestad o que tenga línea sucesoria sobre los que gobiernan este mundo. Es una forma burda, es una forma corriente de nombrarlo, pero sin dejar de reconocer su su profundo control de todos los dirigentes del mundo y en general de todas las personas. Entonces el mal pues viene de él, nos, nos invita a disfrutarlo, nos seduce, nos hace que caigamos en sus redes, y por esa razón, aunque jamás lo reconoceremos como alguien con una dignidad real, pues tenemos que aceptar que ese término del príncipe de este mundo es válido. Por lo tanto, Jesús, dentro de su tarea que Dios Padre le encomendó cuando vino en los tiempos de la plenitud, eran dos motivos fundamentales los cuales movían esta misión de envío. El primero, que era que conociéramos la palabra de Dios, que esa palabra de Dios nos iba a llevar a vivirla y a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Y después, la gran obra que Jesús en su labor de liberación, por decisión voluntaria y por plan del Padre, va a donar su vida para
la remisión del pecado. De esta manera, darle fin o casi fin a la guerra desatada entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Y entonces sabemos que en el evento en la cruz, precisamente ahí Jesús va a ganar otra batalla más y que esa batalla va a ser definitiva y va a ser la derrota total de Satanás cuando después de la gloriosa resurrección, por decisión divina y por el poder del Espíritu Santo, Jesús al tercer día después de su pasión y muerte, resucite y suba a los cielos para ser glorificado. Para ser glorificado era requisito el que se cumpliera con todo el plan divino trazado por Dios Padre desde antes de la creación del mundo. Ya estaba previsto todo y Jesús de Nazaret se convierte en el instrumento, además de ser su hijo, el ungido, el unigénito, el santo de los santos, se convierte también en el instrumento para lograr los propósitos que Dios Padre tenía desde el principio, antes de la creación de este mundo. Bueno, pues dicho todo esto anterior, podemos entender un poco más el concepto de signos, el concepto sensible, y dentro de esos signos, los milagros, las diferentes formas en que se manifestaron, como dice aquí en el punto séptimo, a través de curaciones y exorcismos, y queda un punto más, el punto octavo, que aquí vemos que dice Jesús y el judaísmo carismático de su tiempo. Este concepto, te lo explico, dentro del judaísmo, por siempre, ha sido la guía o gran parte de la guía para el día a día de todos los integrantes de la religión judía, lo que los rabinos, lo que los rabís, después de estudios de la propia Biblia, de las Sagradas Escrituras, de la Tanaj, de ellos, que es el nombre correcto en hebreo de la Sagrada Escritura, lo que para nosotros es Biblia, para ellos es el Tanaj, y para lo que nosotros es el Pentateuco, para ellos es la Torá, que ellos lo conocen como la ley, así traducido ya al español. Bueno, pues dentro de este judaísmo rabínico existían procesos y procedimientos para las curaciones, y estos procesos emanaban de la idea de que cualquier enfermedad que hubiera en cualquier persona dentro del territorio de Israel tenía un origen de pecado, y ese pecado no era precisamente realizado por el enfermo, pudo haber sido por sus padres o por generaciones anteriores a su llegada a este mundo del enfermo, y por lo tanto él era el reflejo de esos pecados existentes de la antigüedad, y en algunos casos era también manifestación de las faltas del enfermo. No importa que estas enfermedades tuvieran un origen psicosomático o un origen médico, para que nos entendamos mejor. Entiendo por esto, no es que fueran solamente enfermedades del psique, de la mente, del espíritu de la persona, pudiéramos decir. Recordemos que aquí al decir espíritu, no me estoy refiriendo al alma,
sino que en aquellos tiempos, por la influencia griega, el estudio de los grandes pensadores griegos se abocaban mucho a hablar del espíritu de la persona. Para nosotros, dentro ya de nuestra religión, sabemos que la palabra espíritu para nosotros es el conjunto de alma y cuerpo. No es que seamos tres segmentos, sino que el alma y el cuerpo la podemos reunir en una sola palabra que sería el espíritu. Pero en aquellos tiempos, por esta influencia griega, el estudio del espíritu muchas ocasiones era diferente al análisis únicamente de conceptos como el espíritu de Dios. Pero en su conjunto, en pocas palabras, había como manuales, pudiéramos decir, para exorcismos, el equivalente de un exorcismo, y para sanaciones o curaciones de personas de acuerdo al ritual judío que contenían. Por esa razón, la gran diferencia de estos rituales de esos tiempos a la forma en que Jesús llevaba a cabo sus obras de curación, de sanación, exorcismos y signos de poder, era diametralmente opuesto. Entre otros puntos, Jesús, todas sus curaciones y sus milagros, sin mayor aspaviento, sin mayor elocuencia o grandilocuencia o escándalo, lo hacía de una manera discreta, una manera operante, dentro de la más grande sencillez y sin que nadie interviniera. Él, por supuesto, que vino a sanar a todos los que se pudo en este mundo, y en eso estamos incluidos tú y yo, porque gracias a la entrega que él hizo de su cuerpo y de su sangre por la remisión de nuestros pecados, al mismo tiempo fue un milagro de sanación para ti, un milagro de sanación para mí, para todos nosotros. Entonces Jesús sigue siendo un curador operante, sigue siendo un hacedor de milagros en tu persona y en la misma, desde que fuimos bautizados. Y antes de eso, pues Dios Padre, en su misericordia y amor sin límites por toda la humanidad, pues permitió que tuviéramos vida, permitió que esa unión de amor entre nuestros padres, en la mayoría de los casos o en las condiciones que se dieran, cobrara vida, y gracias a eso nacimos. Entonces, pues entre la misericordia divina de Dios Padre y entre la misericordia de su unigénito, de Jesús de Nazaret, pues tenemos todos los elementos necesarios para tener vida, para estar sanos y para poder gozar de este mundo. Pero eso se refiere el punto 8 que tenemos en esta lámina. Bueno, pues dicho lo anterior, todos estos conceptos ya los hemos estado comentando en las sesiones pasadas. Y ahora ya entrando con mayor profundidad a esto que le intitulamos capítulo primero, quiero decirte que de los 4 evangelios, las 4 versiones de la Buena Nueva acerca del ministerio de Jesús de Nazaret en este mundo, hay convergencias y divergencias entre los mismos evangelistas. Ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de esto, pero hay vasos comunicantes entre las versiones de ellos por una simple y sencilla razón. Recordemos que antes de que apareciera por escrito la Sagrada Escritura, todas las enseñanzas tanto de nuestra religión cristiana católica como antes dentro del judaísmo, en el cual nació Jesús, siendo judío,
La comunicación de una generación a otra era a través de la tradición, y el término tradición significa el pasar de boca en boca de una generación a otra los conceptos, enseñanzas y vivencias del pueblo, y de esa manera se fue preservando el que pudiera encontrar, ya cuando se escribió, el espacio adecuado para lograr el que lo conozca más personas. Por lo tanto, en parte por eso tenemos que, aunque los evangelios nos hablan de la misma persona, nos hablan del mismo ministerio, nos hablan de las mismas acciones de Jesús, por eso en parte encontramos diferencias en ciertos momentos, sobre todo entre los tres evangelistas sinópticos, que te recuerdo son Marcos, Mateo y Lucas, en ese orden de aparición dentro de los escritos ya traducidos al griego. Bueno, pues además de esto, hay unas teorías que le llaman teoría de las fuentes, que la fueron estudiando mucho teólogos, la mayoría de ellos de origen europeo, y muchos de ellos de ascendencia alemana, en la cual fueron estudiando el porqué de esos vasos comunicantes entre los tres evangelistas sinópticos. Y no vamos a entrar en materia de ese estudio, pero hay tres diferentes fuentes, y hay una que nada más porque tú conozcas se le conoce como fuente Q, una letra Q, así como la que lleva el Quick del chocolate. Bueno, pues la fuente Q es una forma en que se conoce a la teoría de que entre los sinópticos había vasos comunicantes por los cuales muchos de los acontecimientos narrados tienen un gran paralelo entre ellos. No quiere decir por fuerza que, por decirte algo, de Mateo se lo comunicó a los otros dos. Pudo haber sido de Marcos, o pudo haber sido de Lucas, pero esa comunicación guiada por el Espíritu Santo permitió que hubiera esas coincidencias y esas pequeñas divergencias que en su conjunto nos dan una riqueza absoluta acerca de la buena vida, de la buena nueva que fue la presencia de Jesús de Nazaret en este mundo. Por lo tanto, dicho lo anterior, quedamos en que íbamos a comenzar a estudiar los milagros partiendo de Marcos, partiendo de San Marcos, partiendo del evangelista, que su buena nueva estaba destinada para llegar en momentos álgidos de persecución de los emperadores romanos sobre los cristianos católicos que vivían en Roma, en la Roma imperial, en lo que para aquellos tiempos se consideraba como el fin del mundo, y no porque fuera físicamente el fin del mundo, sino porque el control de Roma sobre todas las extensiones territoriales de aquellos tiempos era enorme, era vasta, y el decir Roma era llegar hasta los finales de donde se tenía control sobre los países, sobre las regiones geográficas, pero pues sabemos perfectamente que no era todo el mundo conocido. Bueno, pero entonces, en el caso de Marcos, te enfatizo, Marcos siente, guiado por el Espíritu Santo, la necesidad de reforzar la fe de los nuevos cristianos católicos que en el asedio de los emperadores perseguidores romanos ponen en riesgo el que vivan su fe, punto número uno. En segundo lugar, que la acrecienten su fe en Cristo Jesús,
por medio de testimonios y por medio de explicaciones que les llenen su corazón necesitado de esa convicción a prueba de todo, a tal punto que en un momento dado estén dispuestos a entregar su propia vida en honor de la Iglesia y en el nombre de Cristo Jesús. Tarea nada fácil. Y por esa razón, el evangelista Marcos, su publicación, su evangelio, es el más corto de todos los 4 evangelios, solamente 16 capítulos, pero contiene una riqueza muy particular el evangelio de Marcos, porque nos habla de una manera, pudiéramos decir, superlativa de sus conceptos. Lo que es bueno lo hace buenísimo, lo que es malo lo hace malísimo. O sea, es de pocas palabras, pero de conceptos profundos y que ayuda mucho en estos momentos a esa población cristiana católica de Roma. Entonces, al igual que este Marcos, Marcos nos va a citar dentro de su buena nueva, fíjate, dentro de su evangelio, nos va a citar 19 milagros. Varios de esos milagros, por esos vasos comunicantes, también van a ser expuestos por Lucas y por Mateo. Pero, perdóname, son 18 los milagros citados por Marcos. Para que entiendas más con mayor claridad, en el caso de Mateo, aunque él pensaba únicamente escoger 10 milagros, a fin de cuentas nos va a venir citando 19 milagros. Él es el que tiene 19, Marcos 18, y en el caso de Lucas nos va a citar 20 milagros. En el caso de Juan hemos hablado que ese se le guisa aparte, porque por muchos motivos, pero entre otros porque el Evangelio de Juan es el último que permitió que hubiera una reflexión teológica más profunda, que hubiera conceptos que manejara él en su Evangelio muy diferentes a lo que nos citan los sinópticos, y además dentro de su magistral forma de elaborar su evangelio, en el caso de Juan, apegado a las costumbres y a la grandeza de los números dentro de la Biblia, había escogido solamente 7 milagros, número simbólico que nos habla de la plenitud. Después de que ya él fue formando su escuela de seguidores, en el caso de Juan, por azares del destino y por que lo permitió el Espíritu Santo, dentro de sus seguidores incluyeron un milagro más, que en el inicio el evangelista no lo tenía planeado. Pero por lo tanto, respetando la intención del evangelista Juan, nos referimos a él en su momento diciendo que Juan cita 7 milagros más 1. Entonces son 8, ¿no? Pero la manera coloquial para respetar la intención del evangelista es decir, el Evangelio de Juan nos cita 7 milagros más 1. Bueno, ya tenemos aquí el número de milagros y ya tenemos el comentario de que algunos de estos milagros fueron compartidos por los 3 sinópticos. Y vamos a encontrar pequeñas diferencias de uno a otro, que a veces es interesante la comparación. Por lo tanto, en esta introducción, debo decirte que en el caso de los 3 evangelios, la narrativa de los milagros viene después de la introducción al propio evangelio, pero de distintas formas. Por ejemplo, dentro de la urgencia que tenía Marcos por dar a conocer su evangelio, vemos que dentro de los 16 capítulos de su evangelio, el primero
lo dedicó a la predicación de Juan Bautista, al bautismo de Jesús, a la elección de parte de Jesús de sus primeros discípulos. Y en el mismo capítulo primero ya entra el propio Marcos a hablarnos de dos milagros. Uno que ya comentamos en la clase pasada, en el cual en la sinagoga de Cafarnaún, donde Jesús, en esa sinagoga y en todas las que fue llegando, enseñaba. Y ahí tenemos ese rasgo de denominación que dicen, pero todos se quedaban sorprendidos porque enseñaba con autoridad, como si fuera un nuevo estilo, acostumbrados ellos a que las enseñanzas normalmente venían de parte de los escribas, que eran gente muy aptas en cuanto a ser copistas de las propias Sagradas Escrituras. Pero eso no quiere decir que tuvieran facilidad de palabra, lo que en aquellos tiempos se conocía como retórica, ni tampoco que tuvieran el conocimiento profundo para poder dirimir o para poder dar opiniones, como lo haría un rabino o como lo haría un miembro del Sanedrín. Y ellos en ocasiones se veían involucrados en esas acciones. Bueno, pues entonces Jesús, dentro de las enseñanzas, en el caso de Cafarnaún, dejó sorprendidos a todos en su forma de enseñar, porque tenía autoridad y no como la conocían todo el pueblo y sobre todo los fariseos, los de la secta de fariseos, acerca de la forma en que se enseñaba de parte de los escribas. Pero ahí vimos que dentro de los que estaban en la sinagoga de Cafarnaún, dentro de la sinagoga, había una persona poseída por un espíritu maligno. Esto es interesante. Siempre que dentro del judaísmo se refieren a alguien poseído por Satanás, vamos a encontrar ese término de un espíritu maligno. Eso pues ya nos da, ya tenemos la claridad de qué significa. Entonces, aquí en este caso, este poseído increpa a Jesús, se manifiesta, pero se manifiesta de una manera tal en que empieza a gritar: has venido a destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios, Jesús. Y él le conminó, o sea, lo cayó, le puso un alto, le puso un hasta aquí, eso sería el conminar, y le dice simple y sencillamente al poseído: cállate y sal de él. Entonces aquí tú te das cuenta de que esto no fue un ritual de un exorcismo, es un exorcismo práctico realizado por la autoridad de Jesús y por su palabra poderosa, por como intercesor de la fuerza de Dios Padre, y siendo él el ejecutor de esta acción de exorcismo. Entonces, habíamos comentado, y te lo reitero nuevamente, que el demonio, por su condición de espíritu también, de ángel, que fue en sus inicios, antes de que por soberbia se rebelara contra Dios Padre, conoce de las escrituras y conoce, y es peligroso. Y por esa razón, ya dijimos, nunca hay que permitirle que tenga contacto con nosotros y menos entablar una comunicación con él. Por dos motivos. El primero, porque tú eres hijo de Dios y no tienes por qué dialogar con un opositor de Dios, con un enemigo de Dios. Y en segundo lugar, desde el punto de vista práctico, porque te va a dar 20 y las malas, porque es muy inteligente el tentador, sabe cómo manejar las situaciones y sabe cuáles son tus puntos débiles también. Entonces, nunca permitas
si tuvieras la desgracia de tener que tener comunicación de parte de él hacia ti, porque dudo mucho que tú lo quieras, que tú seas el que lo busques, sería inconcebible esto. Entonces, que tengas mucho cuidado. Bueno, entonces ya habíamos hablado de este milagro. Lo interesante en el caso de Mateo y de Lucas es que Mateo nos los presenta él este milagro, pero hasta el capítulo 6 dentro de su evangelio. Nos lo presenta únicamente después de que Jesús subió al monte de las bienaventuranzas y que después de esto, este Mateo nos empieza a hablar de los primeros milagros de Jesús, pero también nos cita, al igual que Marcos, y lo mismo va a hacer Lucas de este evento. Este Mateo va a resaltar la autoridad para enseñanza de Jesús y por otro lado nos va a hablar también del exorcismo que realiza Jesús. Y aquí es en el caso de este Mateo, lo que es muy relevante es los comentarios que pone en boca de los asistentes a ese servicio shabático de ese sábado, porque nos cita Mateo que decían, ¿qué palabras estas? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y los hace salir. Esto le vino a dar una gran fama a Jesús, cosa que él no deseaba. Y ahorita vamos a ver un poco más adelante el por qué no la deseaba. Y en el caso de este Lucas también nos habla del mismo milagro, palabras más, palabras menos, pero ya para poder entrar al siguiente milagro, vamos a brincarnos de momento lo que dijeron los tres, porque si no, no vamos a avanzar mucho. Pero en el caso de después hablamos de la curación de la suegra de Simón. Simón, recordemos que es Pedro, la roca, Kefas, sobre la cual se sostiene la iglesia, pero que en un principio Jesús, viendo que estaban en sus barcas, invitó a Andrés, su hermano, que por cierto era también discípulo de Juan Bautista, a él y a Simón, a que lo siguieran, y ellos, dejando todo, le obedecieron. Posteriormente vemos que Jesús, después de que estuvo en el desierto preparando su plan de acción dentro de su ministerio público y después de haber sido bautizado con agua y con espíritu de parte de Juan Bautista y de parte de su padre, y la aparición que tuvo el Espíritu Santo sobre de él, en el desierto, recordemos que fue asediado por Satanás, su enemigo acérrimo por todos los tiempos, y que Jesús salió victorioso, por supuesto que tenía que ser así, y el diablo, el tentador, nos dice la Escritura que se retiró hasta los momentos propicios. Tristemente, estos momentos propicios van a ser en el momento de la pasión de Jesús. Ahí es en donde va a volver al ataque con todas sus baterías y toda la fuerza el demonio. Y aparentemente, aunque para algunos pensaran que iba ganando esa batalla, la guerra, a fin de cuentas, siempre será ganada por Dios y por Jesús. Bueno, pero retomando el punto de Simón, Simón tenía su casa que compartía también con Andrés en Cafarnaún, y en esa casa también vivía la suegra de Simón. Ninguno de los tres evangelistas nos dice cómo se llamaba esta persona, pero sí nos citan diferentes actitudes de Jesús y de los apóstoles hacia ella. En principio nos dicen que tenía fiebre. No, ninguno de los tres nos dice una cifra,
pero Lucas sí se atreve a decir que era una fiebre alta, que tenía mucha fiebre, cosa que Mateo y Marcos no nos dicen, nos dice que tenía fiebre. Pero el punto es que la fiebre, al igual que todas las enfermedades, se presuponía tenía un origen probablemente psicosomático. Por lo tanto, hay algunos exégetas que consideran este milagro también como un exorcismo. En el caso, en el caso de Marcos, nos dice que llegaron a la casa, que, que Pedro y Andrés le hablaron de ella y nos dice que Jesús le toma de la mano a la suegra, a la señora, y hace que se levante y en ese mismo y acto seguido ella se dedica a servirles y a partir de ese momento va a ser fiel servidora de Jesús, de los apóstoles, cuando estuvieron por mucho tiempo en esa casa de Simón, como pudiera ser el centro logístico en la zona del mar de Tiberíades, en donde Jesús tuvo mucha acción de palabra y de obras. La razón por la cual los exégetas, algunos consideran que es un exorcismo, es por esa palabra que la levantó. La levantó. Para nosotros puede no tener un significado profundo, pero dentro de la forma, dentro del vocabulario griego, la expresión levantar quiere decir rescatar a alguien de un mal grave, de un mal profundo. Entonces, por esa razón, algunos exégetas llegan a pensarlo, mas sin embargo, es una posibilidad, no lo des por hecho. Pero es bueno que sepamos el por qué consideran que pudo haber sido una sanación que demandara parte de exorcismo. En el caso de este Mateo, nos dice algo parecido, nos dice que los discípulos, porque todavía no eran apóstoles, apenas son recién reclutados, le hablaron de ella. Y ahí nos dice, según este Mateo, que hace la misma acción Jesús de sanarla y que ella se levanta y les atiende. En el caso de este Lucas, él nos dice algo más interesante, fíjate, porque dice, cuando salió de la sinagoga, entró en la casa de Simón, la suegra de Simón, que estaba con mucha fiebre, y le rogaron por ella. O sea, aquí ya entra otra palabrita, ruego. No solamente es le hablaron o la vio, aquí hay un ruego por ella. Entonces Jesús se inclinó sobre ella y conminó a la fiebre. Y también tú ves aquí esa palabra conminar, la vimos en el caso de cuando conminó al poseído en la sinagoga de Cafarnaún. Ya tenemos dos palabras de coincidencias. Y la fiebre se dejó. Ella se levantó al punto y se puso a servirles. Bueno, aquí en esta acción que cita este Lucas, ahí no nos habla de ningún contacto físico de Jesús hacia la señora, cosa que Marcos y Mateo sí lo hicieron. Aquí únicamente se dice que Jesús se inclinó. Entonces, el poder de Jesús es poderoso y aquí nos está dando a entender que no tiene necesidad ni siquiera de tocar a alguien para obrar un milagro o un signo de poder sobre de él. En el fondo, ¿qué es lo que para nosotros ya a través de el análisis exegético nos debe de importar? Que así como el primer milagro, el signo de poder realizado es contra las fuerzas del mal, porque por algo vino Jesús a este mundo, para enseñarnos el reino de Dios, hay que vencer el mal.
Y por lo tanto, los tres sinópticos coinciden en que el primer milagro fue el perseguir y derrotar al mal en una batalla que va a ser parte de la guerra en el cual va a salir Jesús victorioso. Tenía que ser así. Por eso te había venido, por eso había sido enviado a este mundo, para liberarnos del mal. Pero en segundo lugar, pensemos aquí que Jesús está invitando a que le sigan aquellas personas que él, como dijéramos comúnmente, y disculpa la expresión, aquellos que les ve la finta de que van a ser sus discípulos, aquellos que, que sin limitación alguna se afianzan y le tienen credibilidad en lo que Jesús dice, tenían también necesidad de tener una fe en la persona de Jesús. Y Jesús lo sabe. Y entonces la acción que hace con la suegra de este Simón es la forma de que sin decir palabra alguna, él con una acción gana la credibilidad de ellos y que a través de ellos van a afianzar su fe poco a poco en la persona de Jesús y van a tener la confianza de seguir al Maestro y de hablar de él ante cualquier persona. Aquí, eso de que ante cualquier persona lo vamos a ver ya en forma contundente hasta que sea Pentecostés. Aquí son unos galileos temerosos que van a tener que ser formados dentro de la palabra que Jesús les va a dirigir siempre con especial cuidado por ser sus discípulos. Bueno, entonces ya resumimos la acción portentosa, la acción de poder, la posible causa y el efecto que tiene esto sobre los discípulos. Y después de esto viene otro, el número 3, la curación de un leproso, que también es punto más que interesante. También ahí vemos que nos lo citan los tres sinópticos. Y voy a remitirme a la versión de este Lucas para que podamos entender el contenido de este signo de poder. En el capítulo número 1 del Evangelio, perdóname, voy a referir al de Marcos, perdóname, no de Lucas, al de Marcos. Te repito que Marcos, dentro de la urgencia de catequizar, valga la expresión, desde el primer capítulo ya está metiendo milagros, signos de poder, que en el caso de Mateo lo va a hacer hasta el capítulo 6 y en el caso de Lucas lo va a hacer a partir del capítulo 5, si no me equivoco. Pero a Marcos le urge catequizar. Entonces, ¿de qué manera lo cita este Marcos? Capítulo 1, versículo 40. Dice, se le acercó un leproso que puesto de rodillas le decía suplicante, si quieres puedes limpiarme. Encolerizado, extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio, me detengo. Aquí, como punto de referencia, un leproso era una persona que tenía una enfermedad en su piel que era muy difícil de poder erradicar, altamente contagiosa y que para la forma de pensar judía, sabemos que también tenía su origen en los pecados de los ancestros o de la misma persona y por eso se manifestaba eh, esas heridas sobre su piel. Por el hecho de ser una enfermedad muy contagiosa, dentro del judaísmo les tenían prohibido a los leprosos el compartir con personas dentro de la ciudad. Es más, en la mayoría de los casos estaban como en un gueto, como en un lugar en que solamente podían compartir con otros leprosos y ahí como si fueran, disculpe el término, como si fueran animalitos, les llevaban algunos familiares o almas piadosas alimento y casi se lo arrojaban
para que ellos consumieran como migajas y pudieran mantenerse vivos, pero tenían prohibido el tener contacto con la gente de la población, además de la triste realidad de que sabían que la mayoría de ellos no tenían remedio. Y cuando se daban algún caso de que había un efecto retroactivo, estaban obligados también a que no solamente desde el punto de vista médico, pudiéramos decir, se requería la autorización y el visto bueno, pudiéramos decir, de las autoridades religiosas, y que hubiera un ritual de purificación eh, para limpiar totalmente a esta persona desde el punto de vista espiritual, pudiéramos decir, además del físico, y eso lo tenía que realizar un sacerdote del templo. Entonces aquí, ya con esto, tenemos un punto de referencia. Entonces aquí, el leproso se arrodilla y le implora a Jesús. Esto es muy importante, porque en primer lugar, aquí nos dice, no nos dicen dónde sucede de acuerdo a la narrativa de Marcos, pero se supone que no pasó esto en la ciudad. Se supone que en su labor itinerante de Jesús, desplazándose de una población a otra, seguramente pasó cerca de ese gueto, de ese kibut o de ese cárcel, si tú quieres, donde estaban estos leprosos, y uno de ellos se arrodilla y le suplica, y por eso le dice, si quieres, puedes curarme. Una manera muy sui generis de pedirle, ayúdame, tenme misericordia. Pero pudiéramos decir, es una manera de decir, tú todo lo puedes, pero si tú quieres, me puedes sanar a mí. Aquí hay una palabra que quiero referirme. En el escrito dice Marcos, encolerizado. Aquí no nos confundamos. Esto de encolerizado, antes de que se diera esta tradición que se convirtió después en evangelio escrito, dentro de las tradiciones había una que decían que este Jesús se había molestado porque este leproso eh, había llegado hasta él, cosa que lo tenían prohibido. Esto queda obvio como materia de duda porque Jesús en su misericordia, yo lo veo como punto más que imposible que él por un detalle de este tipo se encolerizara. Pero en la versión de Marcos así lo cita, probablemente haciendo eco a esa tradición tardía que no por fuerza tiene que ser la misma de este mismo leproso. Pero a fin de cuentas, nada más te lo comento para que digas, ¿por qué aparece este término de encolerizado? Lo importante es la acción de Jesús, que le dice, le toca al leproso y le dice, quiero, queda limpio. Importantísimas estas tres palabras, quiero, queda limpio. O sea, con la voluntad de Jesús está manifiesta y todavía no solamente eso, sino que se atreve a tocar físicamente al leproso. Yo me imagino que todos los que contemplaron esta escena se han de haber quedado atónitos, estupefactos, con la boca abierta, llámale como quieras, de ver que una persona sana tocara a un leproso, porque pues era muy alta la posibilidad de que se contaminara y contrajera él también la enfermedad. Pero en este caso, después de que Jesús pronuncia su quiero, queda limpio, al instante desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante, prohibiéndole severamente, o sea, sentenciándolo Jesús a este leproso, mira, no digas nada a nadie, pero vete,
muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés, para que le sirva de testimonio. Esto en el libro de Levítico, en que viene citado mucho de las atribuciones y funciones de los sacerdotes de la familia de Leví, de la familia de Aarón, ahí se citó, ahí Moisés puso estas reglas para los leprosos y para otros enfermos también. Tenían que presentarse ante el sacerdote y él hacer el ritual que consistía, por un lado, en hacer una ofrenda, un holocausto por la sanación. En segundo lugar, para que mediante el agua, la acción del agua, se purificara la persona sanada. Y el último punto era que se soltaba probablemente una paloma para que volara y recobrara la vida de nuevo, la libertad. Y era una manera en que dentro de sus tradiciones y judías se manifestaba que una persona que había estado enferma quedó limpia, se purificó y como prueba de tal hace un ofrecimiento también de un animal para dar vida de nuevo. Ese es el ritual que más o menos el significado y en lo que consistía. Pero a pesar de la petición de Jesús de que no diga nada, pero que vaya con el sumo sacerdote, pues él al irse va pregonando lleno de entusiasmo y divulga la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ningún pueblo, sino que se quedaba en las afueras del pueblo, en lugares solitarios, y ahí a esos lugares le llevaban los enfermos. ¿Por qué esto? Hay una explicación muy que nos toca dos polos opuestos. Todo mundo a veces pensamos, o al menos yo en mi ignorancia antes de empezar a estudiar un poco de Biblia, yo decía, bueno, ¿por qué Jesús no quiere que se enteren? Pues al contrario, que pasen la voz y que canten sus glorias y sus logros. Era mi punto ignorante de aquellos tiempos. Ya después de estar estudiando poco a poco, hay una razón muy fuerte. Jesús sabía perfectamente que de acuerdo a las tradiciones judías, dentro de lo que era la mesianidad, el común denominador de los dirigentes religiosos y del pueblo esperaban que el Mesías fuera una persona de tipo militar, de tipo conquistador, que viniera a someter a todos los reinos que habían en su momento sometido a Israel, que cobrara venganza, o que hiciera justicia, si tú quieres llamarle más bonito, pero que dentro de esas cosas se demostrara el poder y la gloria de este Mesías, amén de otras particularidades. Y Jesús sabía perfectamente que de acuerdo a la misión que le encomendó su Padre, él era un Mesías humilde que venía a ver por los desposeídos, por los necesitados, por los olvidados, y que en ellos, en sanarlos, en curarlos, en hacer exorcismos en su persona de los necesitados y en transmitirles la palabra de Dios, pudieran ser bienaventurados y gozar del reino de Dios desde la tierra. Pero esto, como era diametralmente opuesto al pensar del judaísmo, entonces él sabía que no les iba a gustar nada a las autoridades religiosas saber que había alguien que algunos pensaban que era el Mesías que ya había llegado, con el corte, con el perfil de personalidad que él mostraba en su día a día. Por esa razón, por cautela, no por miedo, es diferente.
O sea, Jesús jamás tuvo miedo de nada, de nadie, y habló claramente. Pero por cautela, como esa y muchas otras acciones más, él pedía el anonimato, pedía el que no se divulgara, porque él sabía que esto le iba a ocasionar lo que a fin de cuentas le ocasionó. Recuerda cuando fue la pasión de Jesús, cuando es increpado por el sumo sacerdote y le dice, entonces tú eres hijo de Dios, y él revela que lo es. ¿Qué fue lo que sucedió después? Volteó el sumo sacerdote y les dice a todos, ¿qué más hay que hacer? Este blasfema, es reo de muerte. Y a fin de cuentas fue de donde partió los argumentos para que se volviera triste realidad esa amenaza. Entonces Jesús, sabedor de esto, desde el principio de su ministerio público, pues procuraba que no se diera a conocer que el Mesías esperado no era el Mesías con el corte que los judíos esperaban. Bueno, después de esto tenemos el punto número 4, en que nos hablan de un paralítico y el perdón de los pecados. Ahí ya hablamos un poco en parte, que los tres sinópticos también lo citan, que imaginémonos, después de estos actos de curación, de sanación, cada día eran más los necesitados que se apostaban en las afueras de la casa donde estuviera Jesús. Jesús, él durante el día se dedicaba a enseñar la palabra, se dedicaba a socorrer a los que aparecían en su camino, pero después, cuando ya empezaban a salir las primeras estrellas que anunciaban el nuevo día, casi siempre a la multitud de enfermos y necesitados de exorcismos y de eventos de sanación, los ponían afuera de las casas en donde él llegaba, y él ahí pues les mostraba su misericordia y los sanaba. Pero entonces, eh, después en esta aglomeración, unos amigos de un paralítico no pueden llegar a donde se encuentra Jesús de pie, sanando a la gente. Y entonces nos cita Marcos, dice, nos dice en el capítulo 2, versículo número 3. Entonces vinieron a traerle a un paralítico, llevado entre cuatro, o sea, entre cuatro personas portando la camilla. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde estaba, y a través de la abertura practicada, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico, la fe que tenía quienes, los amigos que le llevaron, no nos dice que lo tuviera el paralítico, y nos queda la duda si también el paralítico tenía la fe de que podía ser sanado. Pero por lo menos los que le llevaron, claro que la tenían, porque abrieron el techo y lo bajaron con la certeza de que iba a ser curado. Entonces Jesús, dirigiéndose a él, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban para sus adentros, ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban, en su interior les dijo, ¿por qué pensáis así en vuestro interior? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dirigiéndose al paralítico, le dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y tomando la camilla, salió al instante a la vista de todos, de modo que quedaron asombrados,
y alababan a Dios diciendo, jamás vimos cosa parecida. Aquí queda evidente la necesidad de esa fe que Jesús demanda en su persona, no tanto de fe en su palabra, que es la palabra de Dios, sino en su persona. Y que él, además de esa fe que él quería ver en la gente, pues siempre contaba con la bendición de su Padre y él era el medio para obrar las obras de misericordia. Además de eso, agrégale, para que redondear, el que después de esas horas en que estaba curando, él acostumbraba irse a momentos de soledad, él solo, para tener oración con su Padre. Entonces, esta rutina de divulgar la palabra, de curar, de orar, era del día a día. Y de ahí la grandeza que todo mundo contemplamos en la persona de Jesús y a través de él en Dios Padre. Y por último, vamos a ver este número 5 que nos habla de el hombre de la mano paralizada. Y ahí lo vamos a ver en el caso de, en la versión, déjame buscarte, en la versión de estaba buscando, vamos a buscar la de Lucas, perdóname que me atoré un poquito porque se me fue aquí donde tenía ya seleccionado esto del hombre de la mano paralizada. Dice así, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Un día que estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones, refiriéndose a Jesús. En esto, unos hombres trajeron, no, este ya es el episodio del paralítico, perdóname. Pero entonces ya me fui aquí, déjame buscarte en Mateo 12, va a ser más fácil que lo encuentre así, porque quería llegar a esa narrativa. Mateo 12. Mateo 12, versículo 9 al 14, para que te puedas tú guiar también. Dice, perdóname, entonces, versículo 9. Se fue de allí Jesús y entró en su sinagoga, donde casualmente había un hombre que tenía una mano seca. Algunos, con ánimo de acusarle, le preguntaron si era lícito, curar en sábado. Él les dijo, ¿quién de vosotros, si tiene una sola oveja y cae en un hoyo en sábado, no la agarra y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer bien en sábado. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y quedó restablecida, sana como la otra. Pero los fariseos, en cuanto salieron, se confabularon contra él para eliminarlo. Lo que estábamos diciendo acerca del concepto de mesianidad dentro del judaísmo. Pero lo interesante de este milagro, además de la acción portentosa, además del signo de poder que hace que se le cure la mano a esta persona, tiene un trasfondo que nos lleva al estudio, como hemos visto. Por un lado, que para entender mejor los milagros de Jesús,
tenemos primero que ver la acción en el momento en que se da. En segundo término, cuando fue escrito por el evangelista, ¿qué fue lo que el Espíritu Santo le movió para que hiciera su explicación? Y en tercer lugar, una actualización de estas acciones a nuestro día a día. Aquí lo importante de esta narrativa compartida por los tres evangelistas es que, en principio, Jesús a alguien que tenía una mano seca, probablemente una falta de irrigación sanguínea que no le permitía que tuviera movilidad, porque si no tuviera nada de sangre, pues se le hubiera gangrenado y le hubiera perdido la mano, pero tenía una enfermedad que no le permitía el tener esa circulación como debe de ser. Entonces, Jesús lo sana. Eso es lo que sucede en el momento. Lo que sucede ya en la narrativa, inspirados por el Espíritu Santo, lo que los evangelistas nos quieren dar a entender es que en la persona de ese hombre de la mano paralizada era la representación de las autoridades religiosas judías que se dedicaban a las 613 preceptos o ordenanzas que tienen, independientemente del decálogo, de los 10 mandamientos, como lo conocemos nosotros, y que ahogaban al pueblo en detalles de purificación, de tener que estar lavando utensilios, 20,000 cosas, en detalles de oraciones. No decimos que esté mal y que la intención era el vivir correctamente y alabando a Dios, pero además de todo lo que tenían, saturaban al pueblo, a los seguidores, de ordenanzas que muy probablemente los dirigentes religiosos poderosos dentro del judaísmo no las hacían, o si las hacían, pues no tenían otra cosa que hacer. Pero todo el pueblo que tenía que trabajar para sostenerse, ver por los hijos, etcétera, etcétera, pues se veían copados en su tiempo para poder hacer todo esto. Entonces el mensaje ya de parte de los evangelistas es que no se centren en tanto detalle que les impida ver al prójimo y actuar en consecuencia. Y por esa razón es en gran parte por lo que Jesús hace estas obras de poder y tiene tantos enfrentamientos, y como aquí lo vemos, que bastó esto para que ellos, las autoridades religiosas, se molestaran, los fariseos, y en cuanto salieron se confabularon contra él para eliminarlo. Desde un principio, esos fariseos que eran tan rigoristas, pues no les gustó que Jesús, aunque tenía algunos momentos de que le compartía con ellos algunas creencias, como los ángeles, como la creencia en la resurrección, entre otras cosas, pero por tanto rigor que tenían los fariseos y su influencia dentro de las autoridades religiosas, es el mensaje que nos quieren dar aquí los evangelistas. Ahora, yo te invitaría a ti, después de que hemos visto estos 5 milagros, estos 5 signos de poder, que tú los traigas a tu vida, que tú los traigas a tu día a día, que tú veas de dónde proviene tu necesidad de sanación, porque todos la tenemos, todos necesitamos esa paz que solamente Dios a través de Jesús nos las puede dar, y que tenemos quizás dentro de nuestra familia enfermos como la suegra de Simón, que tenemos quizás alguien que como el leproso está mal y que necesita no solamente ser curado, acercarse y pedir con humildad: quiero sanar, quiero curar, quiero tener una reconversión. Señor, quítame el pecado, pero conviérteme, transfórmame. Y también que todos los que tengamos que hacer algo por la misericordia por los demás, que no tengamos la parálisis de la mano
como en aquellos tiempos nos lo mostraron, la tenían las autoridades religiosas judías. Entonces, eso es en resumen, más palabras menos, nuestra actualización de estos milagros a nuestra realidad. Y en nuestro país sangrante y en nuestro país necesitado de paz y necesitado de poder vivir, estamos viéndonos reflejados en gran parte en estos milagros que Jesús vino a realizar en su ministerio público y que actualmente lo sigue haciendo por la misericordia y el amor que nos tiene a través del Espíritu Santo, y necesitamos pedirle y necesitamos escuchar su palabra para poder ser sanados. Pues agradezco a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos hayan acompañado, como todas las sesiones, y yo a ti, tu asistencia misma que te pido, me mandes un mensajito de que estuviste esta noche con nosotros, pongo la canción de cierre y te deseo que tengas una feliz y agradable noche en compañía de tu familia. Que descanses.